Eh, Hola, pues en este video estaremos iniciando una nueva unidad. La unidad que estamos iniciando se llama espacios vectoriales. Y pues esta sería la unidad 3 de nuestro temario. Y vamos a arrancar con algunas definiciones. Bueno, entonces vamos a iniciar por definir qué es un espacio vectorial. Entonces, para definir un espacio vectorial necesitamos un conjunto. Estaremos utilizando la letra B para definir ese conjunto. Entonces, sea B un conjunto en el que están definidas las dos operaciones siguientes. La suma. Ajá. Entonces, voy a tomar cualesquiera dos elementos U y B en mi espacio B o en mi conjunto B, y a cada pareja de coordenadas V le voy a asociar un nuevo elemento en B. Bueno, voy a asociarle un nuevo elemento al que voy a denotar U más B. Ajá. Entonces, usualmente a los elementos de mi conjunto B los voy a denotar con U y con una flechita arriba. Ajá. Esto para no confundirnos. Y también necesitamos una multiplicación por escalares. Entonces, aquí en este primer curso de geometría solamente vamos a ver espacios vectoriales en los números reales, ¿de acuerdo? En los números reales, que es un campo. Entonces, por eso a los elementos de mi espacio vectorial les voy a poner una flechita arriba. Ajá. Y a los elementos que pertenecen a R, pues los voy a denotar con variables sin flecha, ¿no? Entonces, para cada elemento en B y para cada elemento en R voy a asociar un nuevo elemento llamado lambda R, ¿de acuerdo? Entonces, para un espacio vectorial necesito un conjunto en el que voy a definir una suma y una multiplicación. Pero esta suma y esta multiplicación deben de satisfacer ciertas propiedades. Entonces, si la suma y la multiplicación por escalares satisfacen las siguientes propiedades, vamos a decir que B es un espacio vectorial sobre los números reales y a sus elementos se les denominará vectores. Ajá. Entonces, necesitamos un conjunto, una suma y una multiplicación que cumplan ciertas propiedades. ¿Y qué propiedades son las que voy a pedir? Pues esas las voy a numerar o mencionar en la siguiente diapositiva. Entonces, los axiomas de espacio vectorial. Entonces, para la suma, el primer axioma es que B es cerrado bajo la suma. ¿Qué quiere decir que es cerrado? Que si yo tomo un elemento U en mi espacio vectorial y un elemento B en mi espacio vectorial, entonces la suma U más B pertenece al espacio, ¿de acuerdo? Entonces es cerrado, es decir, la suma de dos elementos del espacio vectorial pertenece al espacio vectorial. La segunda es la asociatividad. Entonces, lo que dice la asociatividad es que si yo tomo tres elementos U, B y W, es lo mismo si yo primero sumo U más B y a ese elemento después le sumo W, que si yo primero sumo B más W y le sumo U, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir la asociatividad. Entonces, la suma, vemos que cumple estas propiedades. Ahorita vamos a mencionar las demás. ¿Qué otras propiedades debe de cumplir? La existencia
de un elemento neutro. Ajá. A ese elemento neutro lo vamos a denotar con un 0 con una rayita. Aquí no nos confundamos porque este es un espacio vectorial sobre los números reales y entonces existe el 0 de los reales y este 0 con una flechita arriba es el elemento neutro del espacio vectorial, ¿de acuerdo? Van a ser distintos. Entonces, este elemento 0 con una rayita que pertenece al espacio vectorial cumple la propiedad de que 0 más b es igual a b más 0 igual a b. Ajá. Entonces, por eso se llama neutro, porque si a un elemento yo le sumo el 0, pues me da ese mismo elemento, ¿de acuerdo? La siguiente es el inverso. Existe un inverso aditivo. Es decir, para cada b en b existe un elemento, que en este caso vamos a denotar por menos b con barra, con flechita, en b tal que menos b más b es igual a b más menos b igual al neutro ¿no? El de la flechita. Y la quinta propiedad es que es conmutativa, ¿no? Que da lo mismo si yo primero sumo u más b, que si yo sumo u más b es lo mismo que sumar b más u, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las propiedades de la suma en un espacio vectorial, los axiomas. Vamos a ver ahora qué propiedades debe satisfacer el producto por escalares. Pues el producto por escalares debe de cumplir que es cerrado bajo el producto. Es decir, que si yo tomo un elemento del espacio y lo multiplico por lambda, entonces lambda u pertenece al espacio. Distribución sobre la suma de vectores. Es decir, si yo tomo aquí un escalar, aquí acuérdense que el escalar pertenece a R, y lo multiplico por la suma de dos vectores, este se distribuye. ¿A qué me refiero con que se distribuye? A que aquí lambda por u más b es igual a multiplicar lambda por u, más lambda por b, ¿de acuerdo? Y también se da la distribución sobre la suma de escalares. Aquí fíjense que aquí en el anterior yo tenía afuera del paréntesis es un escalar y adentro del paréntesis tengo elementos del espacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en este caso, la diferencia es que lambda más u es un elemento de los números reales y aquí u es un elemento de b. Y que ocurre exactamente lo mismo, que esto es igual a lambda u, que es el de acá, por u por mu por u, que es esto, ¿de acuerdo? Entonces se distribuye. Y la última propiedad del producto por escalares es la asociatividad. Entonces voy a tomar un elemento de B, lambda u elementos de R, entonces da lo mismo si yo multiplico estos elementos en mi conjunto R y después por un elemento del espacio, a que si yo primero multiplico lambda por B, y esto pertenece a B, y después lo multiplico por lambda, ¿de acuerdo? Entonces, para tener un espacio vectorial necesito un conjunto. Un espacio vectorial es un conjunto en el que está definida una suma y un producto por escalares. Y aquí vamos a ponerle un subíndice de que es un producto por un elemento del espacio R. En el que se deben de satisfacer todas estas propiedades. Si una de las propiedades no se cumple, pues entonces no tengo un espacio vectorial.
Pues para que fijemos un poquito más nuestras ideas. Ay, aquí me faltó una, el neutro. Para todo en B se debe de cumplir que 1 por B debe ser B, ¿de acuerdo? Y aquí este 1 es el 1 de R, ajá, el neutro multiplicativo de los números reales. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Las fuerzas en un plano. Ajá. Entonces, ¿a qué nos referimos con fuerzas? Bueno, en realidad esto podemos verlo como una interpretación geométrica del plano, pero vamos a hablar de fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a representar una fuerza geométricamente? Pues la vamos a representar como, bueno, va a ser un vector o un elemento del plano que tiene una magnitud y una dirección, ¿de acuerdo? Entonces, la magnitud, ¿quién es? Pues es la magnitud del segmento, y la dirección la vamos a indicar con una flecha, ¿de acuerdo? Entonces, pues si queremos ver que las fuerzas en un plano son un espacio vectorial, pues primero tenemos que definir quién es la suma. Ajá. Entonces voy a tomar un elemento A de las fuerzas, este vector, y un vector B. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a sumar dos fuerzas en el plano? Pues lo que tengo que hacer es, si yo quiero sumar A más B, ajá, en el extremo de A, es decir, donde termina la flecha, voy a poner una recta paralela, o voy a mover el vector B de forma paralela hasta que el inicio o el origen de mi vector B coincida con el extremo o con la flechita de A, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo tengo A, y entonces voy a trazar una recta paralela a B de tal forma que el inicio de esta nueva, de la que estoy dibujando con verde, coincida con el extremo de A, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí esto también, esto es paralelo a A, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién va a ser la suma de A más B? Pues la suma de A más B va a ser la diagonal que surge al trazar del origen de A al extremo de B, es decir, A más B va a ser esta de acá. Esto es A más B, ¿de acuerdo? Así vamos a definir la suma de fuerzas. Por ejemplo, si yo tuviera aquí una fuerza, aquí también hay que aclarar que estas deben de estar en el origen, en el mismo origen. Entonces, si esta es C y esta es D, ¿cómo trazaría yo C más D? Yo quiero obtener quién es C más D. Entonces, donde está el extremo de C, voy a trazar uno paralelo a D, y entonces la suma va a ser la fuerza que surge del origen de C al extremo de esta. Entonces, voy a usar otro color para que no se confunda con mi eje, ¿no? Naranja. Entonces,
Entonces, esto sería C más D. Y esto, de hecho, probablemente en la preparatoria o en la secundaria hayan visto esta regla como la regla del paralelogramo. ¿Por qué? Porque se forma justamente un paralelogramo y la suma es la diagonal, ¿de acuerdo? Y bueno, también tenemos que definir una multiplicación por escalares. Entonces, ¿qué significa multiplicar por un escalar un vector? Entonces, yo voy a tener aquí mi fuerza, ¿de acuerdo? Y entonces la voy a multiplicar por un número mayor que 0. Bueno, sí, mayor que 0. Mayor que 1 y mayor que 0. Entonces, si yo multiplico por lambda mayor que 1, que es mayor que 0, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mi vector se va a alargar, ¿de acuerdo? Si yo tomo otro vector, bueno, un vector B, y lo multiplico por lambda menor que 1, pero mayor que 0, pues voy a obtener que mi vector se va a hacer se va a contraer, ¿no? Se va a hacer más chiquito, pero conservando la dirección. Acordémonos que en el caso de las fuerzas la dirección es importante. Y si ahora yo tomo un vector C y lo multiplico por lambda, un número negativo, bueno, por ejemplo, si lambda, ¿qué es lo que va a pasar? Pues este vector igual se va a contraer o se va a alargar, dependiendo si lambda, el valor absoluto de lambda es mayor que 1 o es menor que 1, pero va a tomar otra dirección, ¿no? La dirección opuesta. ¿Sí? Eso significa multiplicar por escalares las fuerzas en el plano. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a ver que en efecto se cumplen las propiedades de espacio vectorial. Pues no vamos a revisar todas, pero vamos a dar una idea geométrica de lo que significa cada una. Entonces, para la suma, la primera dice que B debe ser cerrado bajo la suma, es decir, para cualesquiera V, U y V en B, se cumple que la suma pertenece. Pero pues eso es claro de la definición, ¿no? Acuérdense que de aquí en esta imagen definimos la suma como la fuerza que surge, que tiene como origen A y como extremo la paralela B, ¿no? Entonces, pues de la misma definición vemos que la suma de fuerzas es una fuerza.
Vamos a ver geométricamente qué significa la asociatividad. Entonces, para eso voy a tomar 3 vectores. U, este es B, y por acá vamos a tomar W. Entonces, primero voy a sumar U más B. Entonces, acuérdense que para sumar U más B, me voy al extremo de U y trazo una paralela al vector B, pero en el extremo de U pongo el origen de B. Y entonces U más B, y bueno, de tal forma que tenga la misma magnitud. Entonces U más B es este vector. Este es U más B. ¿De acuerdo? Ahora, al vector U más B, yo le quiero sumar, aquí fíjense que a U más B le quiero sumar W. Entonces, aquí tengo U más B. Entonces, para sumarle W en el extremo de U más B, debo trazar un vector paralelo a W. Y entonces U más B va a ser el vector que tiene como origen U más B y que tiene como extremo W. Entonces, este de acá, el rojo va a ser, voy a borrar, el rojo va a ser U más B y luego le sumo W. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si yo lo hago en otro orden? Primero sumo B más W y después sumo U. Entonces vamos a tomar otros colores de amarillo. Pues primero voy a sumar B más W. Entonces, aquí está B. Y si yo le quiero sumar W, aquí en el extremo de B, debo de trazar una paralela a W de la misma magnitud. Entonces, B más W es esta. Esta de acá, la amarilla, es B más W. Y entonces ahora a B más W, a U le tengo que sumar B más W. Entonces, aquí como que se me está perdiendo, pero a ver, vamos a trazar con este azul fuerte. Bueno, pero el azul fuerte no se ve casi, ¿verdad? Con este. Entonces ahora voy a sumar U más B más W. Entonces este es U. Y si yo le quiero sumar B más W, aquí donde está U, debo trazar una paralela a B más W. Bueno, aquí se ve medio chueco. Aquí paralela, a ver si no se va a perder. Sí, se va a perder un poquito. Voy a usar otro color, pues el rojo, ¿no? Entonces aquí de U voy a trazar una paralela
a b más w y de la misma magnitud. Entonces, fíjense que ¿quién va a ser u más b más w? Pues justamente esta recta, ¿no? Que voy a trazar de color, pues a ver si se ve el morado. Esta de acá, que coincide con la que teníamos en un principio, ¿no? Creo que ya los hice más bola con tanto color, pero bueno. Geométricamente así se ve la asociatividad. Y la existencia del elemento neutro. Entonces, existe un vector b tal que 0 más b es igual a b más 0 igual a b. Entonces, ¿a quién vamos a definir como la fuerza o el vector b? Pues como al vector cuya magnitud es 0, ¿de acuerdo? Y pues si yo tengo un vector y le sumo un vector cuya magnitud es 0, pues me quedo igual, ¿no? Este vector no tiene dirección. Ajá, entonces es un poquito como trivial estar viendo la geometría de esto. Bien, ¿quién va a ser el inverso? Entonces, para cada b en b existe menos b en b, tal que menos b más b es igual a b más menos b. Ajá. Entonces, vamos a ver esto. Yo tengo un vector aquí, u. Y tengo que encontrar un vector de tal forma que al restarlo me dé el vector 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el inverso como el vector que está en esta misma dirección, pero en sentido contrario? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que me dice la suma? Acuérdense que la suma, para sumar vectores, lo que yo tengo que hacer es que debo trazar este vector, el origen de este vector lo debo de poner en el extremo de u. Ajá, y trazar una paralela, pero pues u y menos u están en la misma dirección, entonces son paralelas. Entonces, la suma, ajá, esta sería la paralela, ¿no? O sea, acuérdense que si yo tenía un vector u y otro vector doble b, entonces para hacer la suma yo hacía una paralela de esta que iniciara aquí, ¿no? Entonces es lo mismo, voy a tomar una paralela a u a menos u que inicie en u, es la azul, pero como son paralelas pues está en la misma dirección, ¿no? Y entonces, ¿quién era la suma? Pues la recta, el vector, perdón, que parte del origen de aquí y termina en el extremo. ¿Quién es el origen de u? Pues este, ¿no? ¿Y quién sería el extremo de b? Pues este mismo, ¿no? Entonces me voy y aquí llego al vector 0, ¿no? O sea, al vector que no tiene magnitud. Entonces, geométricamente, si yo tengo un vector b, ¿quién es el inverso aditivo? Pues el que está en la misma dirección, pero en diferente sentido, ¿no? La conmutatividad me dice que es lo mismo si yo sumo a más b
a que si yo sumo, que diga, que es lo mismo si yo sumo u más b a que si yo sumo b más u. Entonces vamos a ver geométricamente que en efecto se da. Lo vamos a hacer por acá. Aquí voy a tomar u y aquí un vector b. Entonces, ¿quién sería u más b? Entonces, aquí en el extremo de u voy a trazar una paralela a b con la misma magnitud. Entonces, y entonces u más b va a ser este, ¿no? El verde es u más b. Ajá. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero trazar b más u? Pues si yo quiero trazar b más u, en el extremo de b voy a trazar una paralela a u, ajá, con la misma magnitud. Y entonces, ¿quién va a ser b más u? Pues parto del origen de b y termino en el extremo de la paralela. Es decir, esta de acá, ¿no? Y pues claramente, geométricamente se ve que la morada, la diagonal morada coincide con la verde, ¿no? Entonces esto es b más u. Entonces geométricamente pues se da la conmutatividad. Ahora vamos a ver el producto por escalares. Que en efecto se cumple el producto por todas las propiedades como producto por escalares. Entonces B es cerrado bajo el producto para cualesquiera u en el espacio vectorial y lambda en R. Se cumple que lambda por u pertenece, es decir, yo tomo un vector, lo multiplico por un escalar, entonces lo que me da sigue siendo un vector, ¿no? Eso es como que claro de la geometría, es decir, yo tomo un vector y lo multiplico por un escalar que o lo alarga o lo encoge, pero pues a final de cuentas este sigue siendo un vector, ¿no? Sigue teniendo una dirección y sigue teniendo una magnitud. Lo único que cambia es la magnitud, ¿no? Y la dirección pues puede cambiar el sentido. Y aquí nos dice que la distribución sobre la suma de vectores para cualesquiera u y b y lambda en R se cumple. Ajá. Entonces, aquí igual es un poquito, puede ser un poquito confuso, pero bueno, vamos a ver qué significa, ¿no? Entonces, yo voy a tener u más b, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser mi vector u y este mi vector b. Entonces, para hacer la suma, es la morada, ¿no? Este es u más b. Y entonces ahora este lo voy a multiplicar por un escalar lambda que lo va a hacer, pues digamos que más grande, ¿no? Entonces después u más b lo voy a multiplicar por lambda. Esto va a ser lambda veces u más b. ¿Sí? Bien. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa si yo multiplico primero? Ajá. Si yo tengo u, y ahora lo voy a multiplicar por lambda. Este es lambda veces u. Luego aquí voy a tomar b y lo voy a multiplicar por lambda. Este es lambda veces b. Ajá. Entonces, ahora acuérdense que para hacer la suma yo me tengo que mover
aquí trazar una paralela, lambda b, ¿sí? Y de tal forma que tenga la misma magnitud. Y entonces mi suma sería este de aquí, ¿no? Bueno, entonces aquí geométricamente pues pareciera que sí es, ¿no? Pero ¿cómo comprobaríamos que en efecto es? Pues si se dan cuenta, aquí lambda u, ajá, ¿cómo decirlo? Bueno, fíjense en el triángulo, fíjense en el triángulo que se forma aquí, este de acá. Entonces, este lado lo prolongué, lo alargué lambda veces. Ajá, el de u. Este también lo extendí lambda veces, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, como este y este son paralelos, entonces este triángulo, el rojo, es semejante al triángulo verde, ¿de acuerdo? Porque tienen los mismos ángulos. Y si la razón entre estos dos lados es lambda, es decir, la razón entre sus magnitudes es lambda, ajá, entonces este triángulo, el rojo, es semejante al triángulo verde. Entonces, por lo tanto, ajá, entonces aquí me queda es esto. Y acuérdense que esto debe ser igual a la razón. Ay, a ver, voy a escribir acá porque ya no me va a caber. Aquí no me cabe. Entonces, voy a escribirlo mejor con claridad. Entonces, ¿cómo lambda veces u, la razón entre la magnitud de lambda veces u entre la magnitud de u es igual a lambda, y esto es igual a la razón entre lambda veces b entre b, y como tienen los mismos ángulos, entonces el triángulo verde y el rojo son semejantes de lambda veces u más lambda veces b entre la magnitud de u más b es lambda, ¿no? Porque son semejantes. Entonces, la magnitud de lambda u más lambda b es igual a lambda veces la magnitud de u más b. Pero ahora fíjense que estos están en la misma dirección porque multiplicar por un escalar te conserva la dirección, ¿no? Lo único que hace es estirarlo o encogerlo, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, lambda u más lambda b es igual a lambda u más b, ¿vale?
Y bueno, las siguientes propiedades pues son muy similares, ¿no? Esta de la distribución de la suma, pues vamos a, se las voy a dejar como de tarea para que ustedes le piensen. Y también esta de la asociatividad. Esta de que para todo en B se cumple que 1 por B es B. Aquí nada más hacer la observación que este 1 es el de los números reales y que este B es del espacio vectorial. Entonces el número real por el vector, por el número real 1 por el vector me da ese mismo, ¿no? Y pues bueno, ustedes de tarea piensen o imaginen cómo sería la interpretación geométrica de estas tres propiedades. El segundo ejemplo es el plano cartesiano. El plano cartesiano que nosotros hemos nombrado R2. Entonces vamos a demostrar que en efecto R2 es un espacio vectorial. Entonces, ¿cómo se define la suma entre dos elementos de R2? Bueno, acuérdense quién es R2. Es el conjunto de las parejas ordenadas A, B, tales que A y B son números reales. Este es R2. Entonces, ¿cómo se define la suma? La suma de dos elementos. Vamos a nombrar U como el vector A, B y B al vector C, D. Entonces, ¿quién es U más B? ¿Cómo se define U más B? Pues se define sumando entrada a entrada. Es decir, U más B es A más C, y la segunda entrada es B más D. Entonces, como A y C son números reales, pues la suma pertenece a los números reales. Como B y D pertenece a los números reales, B más D pertenece a los números reales. Entonces, este elemento U más D pertenece a los números reales. Entonces, aquí tenemos la primera propiedad. R2 es cerrado bajo la suma. La segunda propiedad es la asociatividad. Para cualesquiera U, B y W en B se cumple que U más B más W es igual a U más B más W. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces vamos a definir U y B como están aquí. U va a ser A, B. B va a ser C, D. Y W va a ser E, F. Entonces, ¿quién va a ser U más D primero? Más W. Pues primero debo de sumar estos dos, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar AB más C, D. Y después voy a sumar E, F. Esto es igual a más C, B más D. Y me falta sumarlo a E, F. Y esto es igual a más C más E. Y en la segunda entrada B más D más F. Y ahora aquí vamos a utilizar el hecho de que R
es un espacio vectorial, que R, los números reales, es un campo. Entonces, como R es un campo, la suma es asociativa, ¿de acuerdo? Entonces, R es un campo y conocemos las propiedades de R, entonces la suma es asociativa y entonces tenemos que esto es igual a más C más E. Aquí ya no me cabe, voy a escribir aquí. Entonces, esto es igual a más C más E, coma, B más D más F, y esto es igual a coma B más C más E, coma D más F, y esto es igual a coma B más, y aquí me va a quedar C, D más E, F, que justamente esto es igual a U más B más doble U, ¿vale? Bueno, la tercera propiedad es la existencia de un elemento neutro. ¿A quién vamos a definir como el elemento neutro del espacio? Como al vector cuyas entradas son 0,0. Entonces, esta es la tercera. Entonces, fíjense, si yo tengo U más 0, esto es igual a B más 0,0, y esto es igual a más 0, B más 0, que esto es igual a B, que es igual a U. ¿Qué es lo que me pide aquí? Bueno, ustedes comprueben que se da la otra, que B más U. A ustedes les faltaría mostrar que B, aquí más bien que 0, más U también es U. ¿De acuerdo? Pero pues es lo mismo, ¿no? Este es el neutro. Entonces, aquí, esta es la tercera, esta es la cuarta, ¿no? La cuarta propiedad es la existencia de el inverso. Si B es de la forma C, D, ¿a quién vamos a definir como menos B? Pues al menos C, menos D. ¿De acuerdo? Entonces, pues, en efecto, ¿quién va a ser? Aquí B. ¿Quién va a ser B? O menos B más B. Pues esto va a ser menos C más C menos D más D. Y esto en efecto es 0,0, que es el vector 0. ¿De acuerdo? Y aquí me falta esta, ¿no? ¿Quién es B más menos B? Esto es C menos C
d menos d, que es 0,0 igual al vector 0. Y bueno, la conmutatividad pues también es muy sencilla, ¿no? ¿Quién sería u más b? Acuérdense que es a más c, coma, b más d. Pero esto es igual a c más a. ¿Por qué? Porque R es un campo, entonces se da la conmutatividad de los números reales. Entonces esto es C, D más A, B. ¿Sí? Y producto por escalares. ¿Cómo vamos a definir el producto por escalares? Entonces, si yo tomo un número real lambda y lo multiplico por un vector u, esto es lambda veces a, b, se multiplica cada entrada, ¿no? Esto va a ser lambda a, lambda b. Y lambda a pertenece a los números reales porque lambda es un número real, a es un número real. Lambda b también pertenece a los números reales porque lambda es un número real y b es un número real. Entonces, por lo tanto, esto pertenece a R2. Entonces, es cerrado. No me acuerdo qué propiedad es. Que es la 6. Acuérdense que tenemos que probar todas, ¿no? Es cerrado bajo el producto por escalares. Se distribuye sobre la suma. Entonces vamos a hacer la 7. Entonces vamos a tomar lambda, un número real, y dos vectores u más b. Entonces esto va a ser lambda más a, b más c, d. Esto es igual a lambda veces, aquí me va a quedar a más c, b más d. Y entonces esto es lambda veces a más c, lambda veces b más d. Y ahora los números reales se distribuyen. Entonces aquí estamos usando que las entradas están en los números reales y esto es lambda a más lambda c, lambda b más lambda d. Y entonces esto es lambda a, lambda b más lambda c, lambda d. Y esto es lambda veces a, b más lambda veces c, d. Y pues eso ya es lo que quiero, ¿no? Esto es lambda veces u y esto es lambda veces b. Bueno, esta ustedes la hacen de tarea. Vamos a hacer la 9, que la 9 también es muy sencilla, ¿no? ¿Quién sería lambda mu por un vector u? Esto sería, bueno, aquí paréntesis, ¿no? Esto sería lambda mu por a, b. Y esto es lambda mu por a, lambda mu por b. Y esto es igual a, aquí usamos que en los reales la multiplicación es asociativa, entonces esto es
lambda veces mu por A, y esto es lambda veces mu por B. Y esto es, bueno, aquí lambda veces mu por A, mu por B. Entonces esto es lambda por mu A, B, y esto es lambda por mu U. Aquí mu. Y bueno, el neutro. ¿Quién es el neutro? Aquí el neutro que multiplica los escalares, pues 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico 1 por un vector A, B? Pues esto es 1 por A, 1 por B. Y esto es A, B. Pues ya, ¿no? Entonces, R2, el conjunto de las parejas ordenadas A, B, es un espacio vectorial real, ¿de acuerdo? Aquí se prueban todas las propiedades. Bueno, eso es todo por este video.